Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarnos una vez más en estos videos que compartimos semanalmente. El día de hoy, pues otra vez siguiendo con esta serie de videos con personas históricas de la Ciudad de los Niños, estamos con el señor Francisco Javier López. Y pues lo primero que quisiéramos es conocerlo. Muy buenos días de antemano, muchísimas gracias. Pues para mí es un honor y una emoción muy grande recordar al Padre Toño. Mi nombre es Francisco Javier López Rodríguez. Recordar al Padre Toño es recordar a quien fue mi padre tutor y protector de muchos jóvenes, de muchos niños de aquí del barrio, que ya les iré comentando cómo conocí al padre, cómo llegó el padre a este barrio y cómo hasta la actualidad sigue esta gran obra del padre. Sí. ¿Usted es de aquí de Aguascalientes? Sí. Precisamente yo nací aquí a 4 casas. ¿A 4 casas de aquí? El 2 de abril. Muy bien. 1951. Vale. Decía ayer el padre Julio. Vamos a entrevistar a los más viejitos. Los viejitos sí, pero jóvenes de corazón, padre. Sí. ¿Y usted conoció, pues, estando aquí cerquita, conoció al Padre Toño desde muy pequeño? Sí, yo, desde que tengo uso de razón. En el 53 fue cuando se fundó la Ciudad de los Niños. Yo tenía 2 años de edad. Así es que, pues, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, yo ya conocía al Padre, porque mi madre, pues, fue muy colaboradora del Padre, que dicen de tiempo completo. Sí. Sí. Estamos ahorita en las instalaciones de lo que fue la antigua escuela dirigida por el Padre Toño. Entonces, estando aquí fue cuando tuvo su primer contacto. Sí, exactamente, cuando lo conocí. Yo estuve toda mi primaria. Este era mi salón de primer año. Y el padre andaba aquí. Era muy trabajador, muy inquieto y andaba al pendiente de todo. Donde nos confesaba cada viernes primero. Antes del viernes toda la semana, ¿no? Se la pasaba aquí en las tardes, confesándonos, o en el tiempo que él tenía disponible, porque tenía tantas actividades el padre que solo Dios y él sabía. Sí. Por eso les adelanto que el padre tenía el don de la bilocación. Dios le daba ese don de estar al mismo tiempo en un lado y en otro. Entonces yo aquí lo conocí. Sí. Era parte del coro y el padre estaba loco. En todo estaba. Aunque tuviera maestros, tuviera la directora, pero él estaba al tanto de todo. Sí. En la escuela fue su primer contacto con el padre. Sí, inclusive él me dio mi primera comunión, un 10 de septiembre, día de San Nicolás de Tolentino. De aquí nos llevaron para allá. Patrón. Él aquí me dio mi primera comunión. Él nos dio a un grupo de niños, nos dio la primera comunión. Y luego nos llevó a un chocolate, nos regaló en su casa de aquí de Nieto. Pan con chocolate. Y de ahí nos llevaron en peregrinación allá a la Ciudad de los Niños. Ahí me pusieron unas alas de angelito a otro niño y a mí. Y hay una fotografía de eso, de esa ocasión. ¿Usted conoció la Ciudad de los Niños cuando todavía era, pues, terreno baldío? Ya estaba más o menos. Ya. Más o menos construyéndose, pero todavía había unas partes que estaban tiradas, que era escombro. Sí. Pero
Pues la historia nos dice que antes de que el padre comprara, primero fue a ver todo ese lugar. Completamente en ruinas todo, Sí. en ruinas. ¿Verdad? Te digo, a mí ya me tocó un poco ya más construido ahí. Ujú. Pero sí, ya le andaba al padre para pagar 50,000 pesos de aquella época, del 50 que haya él comprado, 51. Sí, Era mucho dinero. Mucha gente cree que le dieron al padre Antonio. No le dio, le vendió don Antonio Morfín, pero le dio facilidades para que le fuera a pagar. Por eso se creó la campaña del 20, una colecta por todos los rumbos Sí. Bueno, antes la ciudad era muy pequeña. Nos llevaban, me acuerdo que mi madre se encargaba de un grupo de personas. Se los daban por barrios. Mi madre siempre le dio el barrio de Guadalupe. Llegábamos y tocábamos a la ciudad, o timbrábamos y decíamos, aquí te van a dar más dinero. Y queríamos porque el bote, en la tarde, ya cuando acabamos a la 1, 2 de la tarde, pesaba el bote porque la gente colaboraba mucho para la obra del padre. ¿Qué tendría usted? ¿Algunos 10 años? Sí, ya tenía yo, bueno, lo que te digo, mi madre nos llevaba a esas colectas. Sí. Tenía yo ya 10, 11 años y luego ya un día mi madre se enfermó, le dio Alzheimer y pues mis hermanas, 2 hermanas y yo, seguimos la tradición de colaborar con la ciudad de los niños. Es algo que lo traigo aquí en la piel. Sí. A mí me tocó el año pasado escuchar una conferencia que dio usted en el comedor de la Casa Grande. Yo estaba ahí, sí, y me acuerdo que llevó un libro. Me imagino que ese libro, que es de la historia del Padre Toño, narra pues ambas cosas, ¿no? La vida personal ministerial, mejor dicho, la vida ministerial del Padre, y también la obra como tal en todo su desarrollo. Sí, fíjate que ese libro yo lo empecé a escribir primero como artículos dominicales en el periódico En el Sol del Centro. Medio año lo estuve publicando, apoyado por fotografías que su hermano, uno de los hermanos del padre, me prestaba. Ya las desocupaban y se las entregaba luego porque eran de la familia. Y de esa manera nació ese libro. Y se presentó en 1999. Se llama Pague la Pasadita. Y a partir de ahí nació la idea de un museo y, lo más importante, el proceso de inicio del proceso de canonización del Padre. A inicio de los años 2000, aquí están las cartas, el offset o el permiso ya del Papa Juan Pablo II. Apoyó muchísimo a don Ramón Godínez, porque del padre Antonio hay muchas anécdotas, sí, muchísimas, que bueno, aquí tenemos todos los cargos y todos los grupos que se formaron con el padre, fundador de la Ciudad de los Niños el 3 de marzo del 53. Y en torno a eso, y desde antes ya comenzaban, la escuela Santa Inés fue primero, fíjate, antes que San Tarcisio, aquí en la calle de Guerrero. Luego ya fue la escuela San Tarcisio particular, y estaba integrada por puros alumnos de aquí del barrio, de Guerrero, de Rayón, de Tesoro. Es que lo mostramos. El señor Francisco ha estado trabajando en este esquema, que es una especie de recorrido en espiral de la labor del Padre Toño. Entonces, aquí el señor Francisco toma como punto de partida la Escuela Particular San Tarcisio, que es donde estamos, y en torno a esta obra, otras muchas comisiones que tuvo el padre. Así es. Sí. Fíjate que el padre
como sabemos en su biografía, estuvo en Roma, trajo el padre, pues quiso ser y tenía el carisma que parecido al que tenía Don Bosco, de ayudar a los niños, a los jóvenes, sobre todo niños huérfanos, empezar a juntarlos. Y el padre tenía mucho de Don Bosco, porque aquí nos ponía jueguitos en las posadas, él se ponía a cantar, se bajaba del foro y nos decía, vamos a cantar, por ejemplo, el Zongazá. Y esas posadas fueron famosas porque no nada más se concretó a que venían familias o gente de aquí del barrio. Venían ya después de Guadalupe, de Altavista, de la Estación, del Encino, de otros lugares, porque se hicieron famosos. ¿Por qué voy a esto? Porque el padre Toño, te digo, se parecía, su vida es muy similar a la de Don Bosco. Él era, viéndonos feliz a todos aquellos niños de aquel entonces, a niños y jóvenes, pues él era feliz también. Sí. Se le notaba en su cara esa felicidad. Yo destacaría aquí, por ejemplo, el Círculo de Jóvenes San Luis Gonzaga. Se creó juegos florales que llegaron a participar en esos años, no nada más jóvenes, también otros ya no tan jóvenes, y llegaron a obtener sus premios, porque él premiaba, había un primero, segundo y tercer lugar, y una mención honorífica a los mejores poemas. ¿Y qué hacía el padre? El padre tenía un carisma muy grande, muy abierto, que era amigo de literatos, de maestros, de políticos, obispos, cardenales. Y el señor obispo, él hacía la premiación. Invitaba al padre a alguien que haya sido jurado. Llegó a invitar de jurado a don Antonio Leal y Romero, el que lleva el nombre del teatro de la Casa de la Cultura. Sí, te digo, tenía mucha conexión con ellos. La directora Pachita también era una persona muy culta. También tenía amistades, maestros muy intelectuales. Sí. Me voy a situar en esos años de los 50. Llegó mi madre, aquí vivíamos a 3 puertas. El padre Toño se nos va. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, ya se va, y se va hasta el sur de la República. ¿Por qué? Dice, porque lo salió ya en los periódicos. Eso fue 18 de marzo de 1967. Salió en los periódicos que se va de obispo a Tabasco. Entonces fue una gran alegría, un orgullo de que alguien de la diócesis, pero al mismo tiempo nos dio mucho pesar. Sí, cómo no. Que se llevaban al padre de nuestro barrio. Ojalá que lleguen otras personas que nos apoyen más todavía. Que se le dé continuidad. Aquí hago una petición a Monseñor Don Juan, al señor obispo Juan Espinosa, ¿verdad? Sí. Que nos apoye mucho para que siga la causa. Hay 10 testimonios firmados, sellados y ya revisados, que están guardados, que necesitamos que el señor obispo actual nos haga favor de darles una chicadita, para poder continuar con el proceso. Pues ojalá. El postulador de la causa, ya que estamos en esto, fue el padre, paz descanse, el padre Rigoberto Ruiz. Él fue postulador. El juez, don Raúl, el padre Raúl. Raúl Sosa Paz. El abogado del diablo, que yo le dije, padre, ya no me cae bien. ¿Por qué, don Javier? Porque usted es el abogado del diablo, y yo siempre quiero hablar, escuchar, que hablen bonito del padre Toño, y usted
Y le dio risa. No me diga que va a renunciar a la cura. Pues ya me dan ganas, padre. En la parte histórica era la maestra Adelina Alcalá, que ya falleció, y el padre Juan Carlos Tostado también él formó parte. ¿Qué resaltaría usted? ¿Qué le ha llamado la atención de todo este tiempo después del trabajo arduo, la parte, digamos, más dura de iniciar una misión así? Después de que el padre pues tiene que ir a su nueva misión de pastor, deja al padre Rubalcaba, que muy cerca de los 50 años permaneció, y de ahí nació el hogar, ahí mismo, dentro de la Ciudad de los Niños, la sección, el hogar de las niñas, sí. y también el hogar del anciano. Yo resalto esa labor de darle esa continuidad a lo que dejó el padre. El padre, el mérito grande, muy grande del padre Antonio fue fundar su obra, la Ciudad de los Niños, obra de toda la población, porque toda la población ayudó. El señor Quesada lo apoyó también muchísimo, al señor obispo Quesada Limón, y al padre Rubalcaba lo apoyó también mucho don Ramón Godínez Flores, que te decía que él intervino mucho para que iniciara la causa. El día que se presentó el libro, volviendo un poco atrás, el día que se presentó mi libro fue el 26 de octubre del 99. Ahí estuvo, en la presentación estuvo don Ramón Godínez, el padre Rubalcaba, otros sacerdotes, el gobernador, don Felipe González. Y yo aproveché para que ahí se montara una exposición. Le dije al padre de Chuy, padre, yo les voy a pedir a los familiares que me presten, que nos presten algo. ¿Para qué, Javier? Pues para que mientras es la ceremonia o el evento de la presentación del libro, pues que se vea no nada más fotografías en mampara, sino que algo de él, de sus ornamentos que él tenía. Dice, pues sí, es buena idea, Javier. Vamos, tú pides por tu lado y yo pido por el mío. Y así se hizo. De ahí nació la idea también de un museo. El 4 de junio del 2012 se inaugura. El padre Nestalí, que entonces era director general de la Ciudad de los Niños, invita al señor obispo actual, Gerardo de Jesús Rojas López, que es el obispo actual de Villahermosa, de la diócesis de Tabasco. Lo invitó, él vino a inaugurar aquí el museo. El museo se hace con la finalidad de seguir recordando a nuestro querido padre Antonio, porque como te decía, aquí fueron los inicios de toda la obra de la Ciudad de los Niños. Sí, porque la casa, la Ciudad de los Niños, pues comenzó desde antes con el orfanatorio Nazaret, que lo tenía el señor obispo López y González, pero luego ya fallece el señor López y González, y luego ya llega el padre Toño a los 40, y a él, como ya traía el carisma de don Bosco, él se hace cargo de esos niños de Nazaret, y los 12 primeros niños que conformaron ya como Ciudad de los Niños allá en la ex hacienda fueron los que inauguraron como Ciudad de los Niños, pero aunado al orfanatorio Nazaret, que todavía hay un área que así se le conoce ahí, Nazaret, los niños que son los niños más pequeños, son los nazarenos. Hay que resaltar también esa gran labor de las madres, de los maestras católicas,
Yo estoy abriendo ya los sábados de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Después de la pandemia, pues sí, abría yo hasta entre semana en las tardes, pero pues ya nos dejó un poco, como luego dicen, arisco esa pandemia. Y bueno, al menos sí, ya todos los sábados, si gustan venir, aquí estoy para que conozcan más de cerca la obra del Padre. Hay documentos, hay periódicos que nos hablan de la trascendencia que ha tenido la ciudad de los niños, y sobre todo hay ornamentos que con todo respeto se están pues mostrando a las personas que vienen aquí, ornamentos que pertenecieron al Padre Toño, y algunos otros objetos. Por ejemplo, este piano que está aquí atrás se utilizaba cuando era su cumpleaños o su santo del Padre Toño. El cumpleaños del Padre era el 4 de junio, pero lo celebrábamos aquí el día de San Antonio, el día de San Antonio, el 13 de junio. Hay una cosa curiosa, fíjate, que me llegó a comentar una hermana del Padre, que antes del Padre ya había habido otros 2 Antonios, pero como se le morían a Estercita, que se llamaba la mamá del Padre, entonces Estercita dijo, no, tiene que vivirlo, y al Padre Toño le tocó ese nombre de nuevo, sí. Y además muy cerca del día de San Antonio, el 4 de junio, y San Antonio es el 13. Yo creo que ya estaban como en el trecenario, ¿sí? Sí. En el Lobo, que fue donde nació el Padre, en el Lobo, la ex hacienda del Lobo, entre Loreto y Villa García. Por eso el Padre pues pasó su infancia ya más bien en Villa García. Él era muy mariano también, sí. Amaba mucho la Virgen María. Aquí en mayo hacíamos los altares, que es el mes de mayo, mes de María. Aquí todas las tardes a rezar el rosario, dejábamos las clases y él no todos los días lo dirigía en la tarde, eso era en la tarde, porque tenía tantos, todos estos compromisos que tenía la Caja Popular, que fundó, que todavía existe, Caja Popular, Aquiles Ratti. Aquiles Ratti fue el Papa Pío XI, entonces en su honor de él funda también la Caja Popular. Entonces te digo, no siempre tenía tiempo de guiar el rosario en mayo. Lo guiaba el director, que era la directora Pachita, y luego ella había un subdirector que todavía, gracias a Dios, vive, el profesor, y que fue también alumno del Padre, Manuel Gómez Velasco. ¿Cómo ves? No, es una historia así. Y le decía a su hermana Conchita, oye, Antonio, me encontré este sobre en una maceta. ¿De qué? Pues no sé. Que ella nada abría, todo le da. Exactamente con la cantidad que él estaba requiriendo, que estaba lo que le hacía falta. O cuando salían, su hermano lo ocupó aquí de chofer. Decía, mira, nos teníamos que detener porque alguien le hacía la parada a mi hermano, al Padre. Le entregaba dinero. Y varias veces, Javier, me llegué a ver que la cantidad que él estaba muy apurado, muy preocupado, esa era la cantidad que le regalaban. Porque le debía al carnicero, al de las tortillas, en la tortillería, al carpintero, a un electricista, a un albañil. Dice, sí. Le debía a mi hermano, pues les daba en partes a uno. Dice, había un molino de tortillas aquí en la calle de Matamoros. Y le daba tanta pena a mi hermano que bajaba acá por la otra calle. Y luego el dueño de ahí le decía, lo encontraba en otra vez y le decía, Padre, ya no lo he visto pasar a ir ahí a la escuela, al oratorio.
No, es que tengo mucho. Déjelo así, Sí. así déjelo. Y así no, son infinidad. Sí. Era capellán de la cárcel de varones que estaba por la calle Colón. Era capellán de la cárcel de menores, de mujeres y de menores que estaba aquí en la calle del Tesoro. Era capellán un tiempo del Hospital Hidalgo, él iba a confesar a los enfermos allá. Hablando de enfermos, en otra ocasión fue a confesar a un señor que ya había muerto. Porque le dice la mamá de familia de esa familia, la señora, ese testimonio me lo dio ella, todavía vivía. Dice, ve, que le dijo a uno de sus hijos, ve a hablarle al padre, dile que José, que tu papá ya murió, que venga para que pues, le dé los santos óleos. Y se fue. Ellas vivían en la calle del Tesoro, que es a una cuadra de aquí de la calle de Nieto. Entonces llega allá y le dice, padre, mi mamá quiere que vaya porque es que ¿qué pasó? Ya murió el papá. El padre, con esa serenidad que tenía, se viene y dice, váyanse para allá, déjenme con él. Y ella dice, ¿cómo? Escuchábamos que hablaba, si ya había muerto. Entonces el padre sale de ese cuarto o esa recámara donde lo tenían y dice, ahora sí, pueden estar tranquilos, José ya descansa en paz. Y te digo, muchísimo, Pues, que nos la llevaríamos. Sí, habrá que reagendar para ver, darle seguimiento a todas estas anécdotas. Y pues le agradecemos mucho que nos haya recibido este momentito aquí y que vengan a conocerlo, que vengan a ver la labor que se ha hecho de conservar fotografías, lo que ya decía, de artículos propios del padre y que dan testimonio fiel de la historia del padre Toño. Pues muchas gracias, don Francisco. Aquí vemos, como te decía, todo el diagrama de cuando... Mira, este ornamento ya perteneció al padre Chuy Rubalcaba, porque pues, el padre Chuy Rubalcaba era más alto, sí, ¿verdad? Pero ya van a ver otros ornamentos que fueron los primeros que utilizó el padre Toño. Ya fuera aquí en el oratorio San Tarcisio, en el Ave María o en la Ciudad de los Niños. Uh-huh. El padre recién llegado, su primer lugar donde lo asignaron fue en el Templo de San José, pero no duró mucho tiempo ahí cuando lo cambiaron al Ave María. De ahí se desplegó toda esa obra, porque sí, del Ave María bajaba por Galeana y venía aquí a este barrio. Sí. Aquí era una vecindad. Y en fin, es volver a... Sí, bueno, pues muchas gracias por habernos recibido y pues ojalá que la gente se anime a venir a conocer el lugar y pues toda la historia que envuelve los documentos, los artículos y pues las palabras que también usted comparte. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por mantener vivo ese testimonio de vida. Gracias.